los ciudadanos nos merecemos que quienes han elegido representarnos actúen con autoridad, con decisión y con dignidad, o sea, con decoro, con punto honor. Durante meses, el gobierno chileno pidió a otro gobierno, el de Venezuela, reunirse para tratar sobre el intercambio de información de personas ante la enorme inmigración que ha llegado de ese país a Chile. Hubo telefonazos, correos electrónicos, algún WhatsApp, gestiones del embajador chileno Jaime Gazmuri en Caracas y nada de nada. Hubo correos sin responder, llamados que caían en el vacío, un desprecio de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro evidente, una mala educación sin límites, mucho desaire, mucha desconsideración, mucho menosprecio, una indiferencia calculada para provocar escozor y la sensación de que no importamos, que podemos ser pisoteados y basureados. El impulsor de todo esto, de estas llamadas, de estos intentos, es el médico Manuel Monsalve, el militante socialista que ejerce como subsecretario del Interior, el encargado de la seguridad pública del país. Las autoridades venezolanas no le contestaban. Diciembre, pasó diciembre, noviembre del año pasado, y no pasaba nada. Necesitaba con urgencia lograr algo de los bolivarianos, algún intercambio de información. Cada vez que se toma detenido a un venezolano en Chile, no se sabe cómo se llama, no se sabe si tiene antecedentes penales, no se sabe nada. Policías, fiscales, jueces, la inteligencia, el mismo Monsalve andaban perdidos sobre los delincuentes venezolanos en Chile. Y para peor, el Tren de Aragua, según las mismas autoridades, se había instalado fuertemente en muchas ciudades del país y había comenzado a ejercer un importante control territorial y por lo tanto había que tener información del Tren de Aragua. Después de sucesivas postergaciones, aplazamientos, excusas, finalmente un esperanzado, pero yo diría también humillado, doctor Monsalve aterrizó en Caracas el miércoles 17 de enero pasado para ser recibido al día siguiente en la Casa Amarilla. Se iba a firmar un convenio bueno para Chile dentro de la llamada Política Nacional contra el Crimen Organizado. En la firma del convenio estuvo Manuel Monsalve junto al secretario general de Política Exterior de la Cancillería, Sergio Rodrigo Olsen, y el prefecto general Lautaro Arias, subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI. Claro que este Lautaro Arias, por si acaso, ya no está en la PDI desde hace algunos días. La recepción bolivariana fue enorme, numerosa. Lo recibió un verdadero batallón. Frente a Manuel Monsalve se instalaron el viceministro para América Latina, Rander Peña, el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, José Ramírez, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico. También estuvo la directora general para América Latina de la Cancillería, Yolimar Villalba, el consultor jurídico de la Cancillería, Pedro González, la directora general consular, Yoimara Meléndez, la coordinadora de cooperación en Cancillería, Mayira Garmendia, y la coordinadora para Sudamérica, Irene Rondón. Un ejército esperaba a Manuel Monsalve, y todo esto porque Manuel Monsalve estimó que finalmente le habían dado importancia a Chile. Perdonen la letanía por lo tedioso de esta lista larga. Se los nombro porque en verdad no eran solamente funcionarios, eran funcionarios / actores. Porque el convenio firmado en enero, con toda esta enorme cantidad de gente, nunca ha funcionado. ¿Por qué? Porque hicieron tonto a Manuel Monsalve. Por intermedio de él hicieron tonto también al presidente Gabriel Boric. Los pillaron volando bajo, los pasaron bajo la cola del pavo. Monsalve estaba feliz, había logrado un gran triunfo personal, político, mientras los anfitriones, todos ellos, lo miraban con una sonrisa socarrona. El convenio de intercambio de información requería, para que comenzara a operar, que el gobierno venezolano nombrara a una persona que fuera la contraparte de la persona chilena. Esa persona debía ser nombrada por la policía venezolana. Nunca lo nombraron. El convenio está vigente, pero es letra muerta. Es un papel sin efecto alguno.
O sea, el viaje estuvo de más. A Monsalve, lo voy a reiterar, lo hicieron tonto. Y para peor, Iván Gil, el canciller de Venezuela, dijo hace algunos días que el Tren de Aragua no existe, que es una ficción, que es un invento, que es una fantasía, que es una especie de fábula. El Tren de Aragua, lo dijo textual, es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los soles, que se demostró, dijo, que no existe, que jamás existió el Tren de Aragua. Esto lo dijo el hombre de confianza de Nicolás Maduro, su canciller. O sea, dijo que esta es una creación de los medios, que es una marca, una creación de la mediática internacional. En el fondo, acusó a Boric y a los demás de ser unos crédulos bobalicones. Todo esto es una especie de Macondo. Pero entonces surge una pregunta. Ya que el Tren de Aragua ha cometido tantos delitos en Chile, cuando Manuel Monsalve se reunió con esta multitud de venezolanos, ¿habló del Tren de Aragua? ¿Habló de esta organización criminal con los venezolanos en esa reunión? Se le preguntó a Manuel Monsalve y dijo, no hablamos de una organización en particular. O sea, no hablaron del Tren de Aragua. Y ahí me perdí, yo por lo menos entero. O sea, Monsalve fue a Venezuela y no les preguntó sobre el Tren de Aragua. ¿Es posible? ¿Fue acaso una condición de los venezolanos para recibirlo? ¿Es un olvido de Manuel Monsalve, un olvido que uno podría considerar imposible? La verdad es que esta situación no se puede creer. Porque si Manuel Monsalve les hubiese preguntado y los venezolanos hubiesen respondido, Manuel, esto no existe, es un invento, usted cree en inventos, yo me imagino que por eso de la dignidad que hablaba antes, que Manuel Monsalve se habría parado y se habría retirado. Hasta el momento, el subsecretario encargado de la Seguridad Pública no ha explicado cómo es posible que esto no se haya tratado, que no haya sido un tema, o sea, uno de los grandes temas de la reunión. Yo lo encuentro extraordinariamente raro. Monsalve reconoció que el convenio que firmó es hoy letra muerta. Dijo, textual, Venezuela nunca ha nombrado a la contraparte de la policía venezolana y sin contraparte no es posible implementar el convenio. La verdad es que no nos respetan, pero tampoco nos hacemos respetar. A lo mejor porque nuestras autoridades, no son respetables. El gobierno chileno, a través de Gabriel, Carolina, Manuel, reaccionaron con rabia. Ahí se dieron cuenta que les habían tomado el pelo y se dieron cuenta además que se habían demorado meses en darse cuenta que les habían tomado el pelo. El presidente Boric estaba enojado. Dijo, Venezuela no está colaborando con los países del sur, pero sí lo hace con Estados Unidos. Sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación. O sea, el presidente estaba frustrado, que entre izquierdistas no hubiera colaboración y sí con el imperio, con la cuna del neoliberalismo. Gabriel Boric tendrá alguna vez que entender, porque ya está viejo para que no empiece a entender algunas cosas, que el romanticismo adolescente debe dar lugar al realismo.